Ahora volvamos al tema de las características generales por fase. Entonces, vamos a pensar, y aquí quiero que volvamos al tema, tal vez primero, de la analogía con las estaciones y la razón por la que me encanta. Porque es mucho más práctica de entender. Hay muchas, o sea, el ciclo también se asocia a las fases de la luna, que también tiene un sentido, pues, mucho más esotérico. Y yo tengo ahí mis temas, entonces a mí me gusta mucho más esta porque me parece mucho más fácil de entender y creo que todos, aunque nunca hayamos vivido en un lugar con estaciones, podemos relacionar estas energías. Entonces, la primera fase, primera columna, fase folicular relacionada a la primavera. Ahí empieza a salir el verde. Si has estado en algún momento en un país con estaciones, sabes que en este momento la gente empieza a salir como loca en pantaloneta, aunque estamos a 10 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la gente viene un momento de recogimiento y empieza a estar más afuera, quiere salir, quiere convivir. Entonces, en este momento es el momento de los inicios, de empezar, de probar cosas nuevas. Entonces se relaciona con la fase folicular. Y está muy asociada, o, digamos, una de las cosas que puedes ver en términos fisiológicos es un moco cervical tipo pegajoso. Luego está la fase ovulatoria. En la fase ovulatoria, digamos que su estación, sí, su estación es el verano, entonces es cuando todas las flores están a tope, todos los árboles están verdes, todo el mundo está en la calle, el mundo, toda la gente está queriendo convivir, entonces este es el momento de colaboración, de comunicación. Vas a ver que en tu cerebro pasan ciertas cosas y por eso es así, pero digamos que esta es la fase pues dominante en la que quieres estar fuera, quieres convivir con los demás. Y ahí vas a ver sí, una secreción que es un moco cervical que se llama clara de huevo. Básicamente, clara de huevo es que coges tus dos dedos, haces esto y cuando haces esto se separa más de 2 centímetros, es transparente. Bueno, no voy a entrar con los colores porque pueden pasar muchas cosas, pero digamos que si estira más de 2 centímetros, lo puedes considerar clara de huevo y ahí estás en la fase ovulatoria. Esto no es información para que sea tu método anticonceptivo, por favor, porque acá hay mucho detalle que no estoy diciendo y no es tan simple como esto. Pero ajá, para términos generales de conocernos, acá empezamos a conocernos. Ahora bien, está la fase lútea que viene después del verano, el otoño. ¿Qué pasa los primeros días de otoño? Que todavía la gente está afuera, que todavía está haciendo buen clima, entonces todavía podemos convivir, todavía hay energía, pero a medida que te vas acercando al invierno, ¿qué va pasando? Empieza a llover, se empieza a poner más oscuro, los días ya no duran tanto, entonces empiezas a recogerte más, ir más al interior, el foco ya no está tan externo, sino más al interior o más a tu gente cercana. Entonces, digamos que otra vez esto se relaciona a la fase lútea y esta fase es la fase en la que digamos que estás más orientada a terminar, a completar, a la orientación al detalle y ahí vas a empezar o puedes ver un moco cervical mucho más cremoso. Nuevamente, cada mujer es muy diferente, dependiendo del método anticonceptivo que uses, puedes ver secreciones diferentes, depende de muchas cosas. Entonces, pero estos son como indicadores generales. ¿Y qué pasa después del invierno? Del otoño, pues llega el invierno. En el invierno la gente, pues, obviamente puede salir, o sea, no es como que la vida se murió, pero no quieres salir tanto, tú no estás tan afuera, hace más frío, es más difícil, entonces estás mucho más en tu casa, mucho más en recogimiento, cuidado de ti misma, entonces este es un momento más de reposo, de reflexión, de ir adentro o de hacer ways, como digo yo, que es básicamente, sí, ver cómo vas en ese camino y en esas cosas que tú quieres y realinear cualquier cosa que no esté yendo como en el camino que esperabas. Y ahí pues la secreción es el sangrado, básicamente. Entonces, esta es, digamos que, la relación o cómo ver las fases desde la perspectiva de las estaciones. Y ahora lo que quiero que hablemos es que cómo tu energía fluctúa en sintonía con las hormonas. Ya te dije, digamos que estos cambios, que digamos que algunas anotaciones o puntualizaciones que quiero hacer para que las empieces a tener en cuenta. En la fase menstrual, cuando los niveles de estrógeno y progesterona son más bajos, recuerda la gráfica, es el momento donde todas las hormonas están más bajitas, es común sentir menos energía. ¿Por qué? Pues porque tus hormonas están lo más bajito, más sensibilidad al dolor en muchas mujeres y aquí por eso conviene, digamos que una alimentación que sea rica en hierro y antioxidantes para reponer lo que pierdes en la menstruación. Y acá, pues el ejercicio tiene que ser lo más suave posible, caminar, yoga o simplemente una siesta. ¿Sabes? Literalmente para mí un ejercicio en mi fase menstrual es siesta.
A medida que vas moviéndote de la fase menstrual a la fase folicular, va aumentando el estrógeno. Y cuando estás en la fase, digamos que folicular, estás en la llamada preovulatoria. Ahí también, por este efecto que tiene el estrógeno, algunos neurotransmisores como la dopamina y la serotonina están en niveles más óptimos. Acá no digo que más alto o más bajo, porque digamos que esa no es necesariamente como la forma de expresarlo, es más bien niveles óptimos. Entonces, como estás en esos niveles, se favorecen temas como motivación, claridad mental y la energía física. Por eso es que otra vez está, digamos que ganas de estar afuera, de hacer deporte. Y este es un buen momento para entrenamientos más intensos y para consumir, de hecho, proteínas que apoyen ese rendimiento, porque además esta es la etapa más favorable para la construcción muscular por el efecto del estrógeno. Y acá, el deporte es todo un tema. Yo literalmente hago deporte según la fase en la que estoy y hacerlo me cambió la vida y los resultados. Yo hoy tengo mejores resultados que nunca en mi vida, haciendo mucho menos de lo que hacía antes. El caso es que este es el momento en el que, digamos, por ejemplo, si vas al gimnasio, métele más peso. Si corres, corre más rápido. O sea, es el momento de meterle más intensidad. Correr, correr hay unos temas porque con la edad, digamos que este tema cardiovascular es mejor que te pases ejercicios tipo HIIT y no tanto, digamos que cardio puro. Pero bueno, eso es otro tema, otra profundidad. En este momento lo que tienes que saber es que aquí puedes construir músculo, así que puedes ayudarte con mayor consumo de proteína y digamos que pesos, si lo que buscas es construir músculo, porque también puede que no estés buscando eso. Tras la ovulación, en la fase lútea, predomina otra vez la progesterona. ¿Y por qué voy a repetir? Porque me vas a decir, Andrea, pero ya me dijiste eso mil veces. Sí, lo voy a repetir muchas veces porque en la medida que yo repito, se te va quedando y lo vas integrando. Y más en este tema que no es tan, otra vez, conocido necesariamente, es importante como la repetición. Así que me disculpo, pero tiene un sentido. Entonces, predomina la progesterona en la fase lútea. Esto tiene un efecto más sedante en el sistema nervioso, por eso es que baja la variabilidad cardíaca. Aquí, digamos que puede aparecer nuevamente, esto muchas mujeres lo asociamos, es como ya no tienes tanta energía, estás un poquito más cansada y existen unas fluctuaciones de humor. Y acá es importante, o sea, una cosa es que fluctúe sí, tu humor y otra cosa es que tengas picos depresivos, ansiosos o emociones muy fuertes. Eso no es normal. Si eso está pasando, es momento que consultes porque esos niveles pues, de sensibilidad tan altos no es necesariamente algo saludable. Si hay cambios, por supuesto, hay días que uno se siente, sí, no tan sociable ni paciente, pero nuevamente, todo dentro de un rango y tienes que, por ejemplo, conocerte y saber qué es lo normal para ti. Entonces, en esta etapa, la fase lútea, conviene, digamos, que optes por comidas que mantengan todo el ciclo. Es importante que la glucosa esté estable porque es un estresor del sistema muy fuerte, pero en este momento es absolutamente necesario. Y en este momento es el momento en el que te dan más antojos. Entonces, acá viene como la paradoja de la vida. O sea, yo quiero un helado, pero necesito mantener mi glucosa estable. ¿Qué puedes hacer? Sí puedes hacer las dos cosas, pero tienes que ser más consciente de eso. Entonces, métele mucho más vegetales, asegúrate de comer un almuerzo súper balanceado y te comes el helado después del almuerzo, justo después, porque una de las cosas que uno no debería hacer es como comer postre sin nada más en el estómago. Si ya comiste súper bien, tuviste fibra, grasa, proteína buena, el helado de cierta forma va en pijamado, diría yo. Y entonces es más fácil que tu cuerpo, digamos que utilice esa glucosa de una mejor forma y se mantenga, sí, la glucosa en tu cuerpo de la forma adecuada. Aquí es importante el enfoque en un movimiento más moderado. Puede ser pilates, fuerza, pero no tan intensa. Yoga es maravilloso. Yoga siempre es maravilloso. Vas a ver que yo soy fan. Pero, ajá, en este momento, digamos que si quieres probar yoga, este es un buen momento para probar yoga. Y los días justo, acuérdate que otoño, empiezas todavía afuera, hay mucha energía, tal. Van pasando los días y cada vez se acerca más el invierno y en esa medida, pues te vas recogiendo, te vas recogiendo. Los días previos a la menstruación, la caída de estrógeno y progesterona reduce o tiene un impacto en la serotonina. Nuevamente, cada persona es diferente, pero en algunos casos puede llegar a ser muy fuerte. Hay síndromes, el PMDD, que es, digamos que muy específico y está asociado a esto. Entonces, que es ya un tema más médico, pues no es como
Si no es simplemente estoy irritable, no. Hay estados depresivos súper marcados en este momento cuando tienes este diagnóstico, por ejemplo. Eso en general, digamos, como este efecto en la serotonina puede dar lugar a irritabilidad o fatiga, que yo creo que la mayoría, si no todas, se pueden sentir identificadas. No significa que este sea el momento de mayor irritabilidad o fatiga. O sea, yo he tenido momentos y esto va cambiando y otra vez, piensa mucho en tus hormonas. Justo después de la ovulación, yo tengo unos días que siento la caída porque recuerda que hay una caída súper fuerte. Entonces, por ejemplo, a mí yo lo siento mucho ahí y siento mucho este tema de irritabilidad en el pico de progesterona, no tanto en la caída. De pronto el día justo antes porque ya está muy bajito todo, pero el pico de progesterona yo también lo siento muchísimo. Entonces empieza a pensar tú, empieza a llevar un conteo de cuáles son esos días como más álgidos y ahí los vas relacionando. Yo con el tiempo me di cuenta que para mí un día álgido en temas, digamos que de que yo literalmente no tomo decisiones ese día, es justo la mitad de mi ciclo, de mi fase lútea, que es mi pico de progesterona. Yo intento en esos días no tomar decisiones y gente, no intenten que yo tome decisiones en ese momento porque no les conviene. Entonces, literalmente, entonces tienes que empezar a conocerte y entender cómo funciona tu cuerpo y relacionarlo justo con muchas de estas cosas. Entonces, nuevamente, los primeros días de sangrado. Entonces, la caída en serotonina se da los últimos días de la fase lútea y pues empieza nuevamente tu sangrado, nuevamente, pues movimiento mucho más suave. Ya hablamos, digamos que esto es teóricamente. Es importante que tengas la información teórica, que sepas de las tendencias. Pero es importante también que tengas tu opinión y te conozcas a ti misma y sepas que aunque existan, mejor dicho, fases en las que deberías sentir más energía, como puede ser la folicular y la ovulatoria, si no es así, no tienes por qué forzarte. Y del mismo modo, si en un momento en el que la teoría indica mayor recogimiento y tú descubres que tienes toda la vitalidad del mundo, que te sobra energía, pues también puedes aprovecharla. Solamente un paréntesis en cuanto a aprovechar la energía en los momentos en los que teóricamente estás más bajita. Muchas veces las mujeres tendemos a sobreexigirnos. Así que, por ejemplo, antes de decidir que tu deporte del día, uno de menstruación, va a ser correr un maratón, porque puede pasar, asegúrate de que realmente tienes la energía y la disposición para hacerlo. Y no que lo estás haciendo por forzarte, por encajar, por cumplir, por demostrarte que puedes, o inserte aquí el veneno que cada una decida tener. Si te aseguras que no es por ninguna de esas cosas, sino porque realmente tienes la energía, la disposición, te sientes bien para hacerlo, adelante. O sea, hazlo. Pero si te das cuenta que lo estás haciendo porque te estás sobreexigiendo, bájale dos rayitas y en lugar de una maratón puedes trotar. O mi sugerencia será que camines, pero ajá, tú eres tú y puedes siempre hacer lo que se te dé la gana, lo que tú decidas. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo más importante y lo que yo te quiero transmitir con toda esta información? Obviamente conocimiento básico para que entiendas cómo funciona tu cuerpo, pero lo más importante es que siempre hagas, digamos que un chequeo con tu cuerpo. Escúchalo y elige desde el amor lo que realmente necesitas en cada momento. ¿La teoría es una guía? Sí, por supuesto, pero tu experiencia es tu verdad y debería ser siempre tu mayor referencia. Recuerda, como te voy a decir miles de veces, la mayor experta en ti eres tú y por tanto solo tú puedes saber qué es lo mejor en cada momento. Ser adulta y soberana de tu cuerpo significa elegir conscientemente, incluso cuando esa elección no coincida con lo que la teoría dice. Por eso es que yo digo que no existen fórmulas mágicas, ojalá existieran, pero no. El bienestar no es una talla única, ni se trata de seguir recetas genéricas o de entregar el control a alguien más que tú, que no habita tu cuerpo. Es un proceso de prueba, de ajuste y de mucho autodescubrimiento y eso es constante para toda la vida, siempre todos los días. No es que lo hagas una vez y ya está, no, es un proceso que es constante, pero es un proceso que te puedes llegar a disfrutar muchísimo. Si empiezas a conectar contigo y en verdad es súper disfrutable. Así que la clave nuevamente está en el autoestudio, en la autoconciencia, en aprender a adaptarnos, escuchando los mensajes que te da, digamos que cada uno de nuestros cuerpos, en lugar de seguir ciegamente lo que dicen o las prescripciones externas, básicamente. Y con esto no quiero decir que ignores la opinión de los profesionales de la salud. Al contrario.
tu ginecólogo, tu médico general, tu nutricionista, tu fisioterapeuta, tu entrenador físico, cualquier otro, digamos que profesional de la salud o de cualquier área relacionada, tiene un conocimiento que es muy, muy valioso. Pero siempre recuerda que su palabra es una opinión, experta por supuesto, pero tú también tienes derecho a tener la tuya. Tu cuerpo es único, no es generalizable. Todos somos un ecosistema multifactorial y ahí es donde tu autoconocimiento se convierte en oro, porque te permite, digamos que, complementar la información y la opinión externa con tu propia experiencia. Es esa invitación a que no te quedes con la primera opinión y si tú sientes algo diferente, pues busques nuevas opiniones, diferentes opiniones y empieces a ver pues cómo se relacionan, cómo puedes complementar tu experiencia, tu conocimiento, tu sabiduría con esta información y esta experticia que está afuera y que es muy, muy valiosa también. El bienestar no es una fórmula rígida, es una estrategia adaptativa, porque somos seres cambiantes. Como mujeres vamos a atravesar diferentes o distintos mapas hormonales. Esa gráfica que yo te mostré es una gráfica que en realidad es solamente la gráfica que va a pasar de la menarquia. Y bueno, la menarquia es la primera vez que te llega. Los primeros años, desde que te llega, el mapa no se va a ver necesariamente así, sino mucho más variable. Una vez te vas a estabilizar y luego en la perimenopausia otra vez vuelve a, digamos que sí, a ser muy cambiante. Luego en la menopausia va a ser otro mapa, pero también hay otros 3 momentos de la vida donde vas a tener alteraciones. Un posible embarazo, desde el momento que quedas embarazada ya existe un cambio en ese mapa, sea que llegues a término o no, por cualquier razón. También, si efectivamente llegas a término, es decir, la maternidad es otro mapa hormonal. Y la lactancia y también puede ser otro mapa hormonal. Entonces ahí hay diferentes momentos en los que tienes que tener en cuenta que esa gráfica no se va a ver así y que van a haber cambios hormonales importantes. Entonces, nuevamente, somos seres cambiantes y como mujeres vamos a atravesar por diferentes mapas hormonales. En cada una de esas fases, la única que habita su cuerpo eres tú. Y solamente tú puedes llegar a sentir las diferencias, sí, las diferencias en tu cuerpo. Y por eso solo tú puedes saber qué es lo mejor para ti en cada momento. Por eso es que mi invitación, o más bien la invitación de hoy, es que comiences a observarte y a registrar tu ciclo. ¿Cómo cambia tu energía, tu ánimo, tu digestión, tu sueño, hasta marchó la creatividad, el deseo, el disfrute, todo lo que puedas registrar, empieza a registrarlo. Puedes empezar por un diario, si te gusta ese formato. También puedes utilizar una aplicación, cada vez hay, digamos que más aplicaciones. También puedes utilizar el tracker que te va a dejar de regalo o simplemente anota cómo te sientes cada día. Con el tiempo vas a descubrir tus propios patrones y ese autoconocimiento será tu mejor herramienta para cuidarte, organizarte y de hecho potenciarte. Porque cuando dejas de luchar contra tu naturaleza y aprendes a bailar el ritmo de tus hormonas, pasas de la exigencia a aliarte contigo y créeme, ahí es donde empieza el verdadero poder. Te veo pronto para que sigas aprendiendo de tu cuerpo y espero que esto te haya servido.